seguridad pública para promover la cultura preventiva y reducir la incidencia de criminalidad. El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense atendieron esta tarde un incendio en Guararí de Heredia que dejó 2 estructuras con afectación en su totalidad. Y en información deportiva, el Deportivo Saprissa ya se encuentra en Estados Unidos para enfrentar este martes al Philadelphia Union por el juego de vuelta a los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que finalmente, prácticamente o casi 2 años después de que pidiera pertenecer a la OTAN y que se supone que iba a ser muy bien recibida y prácticamente con pase automático, finalmente Suecia ya podrá adherirse a esta alianza militar después de que el Parlamento de Hungría votó para permitirle a Suecia el unirse a la OTAN, como la OTAN quería, como Suecia quería, como todo el mundo quería, menos Turquía y Hungría. Eran los únicos que no querían. Hay que decir que justo iban a ser 2 años de que Suecia había pedido unirse a la OTAN, es decir, prácticamente inmediatamente después de que Rusia, vecino de Suecia, decidiera invadir a otro vecino que es Ucrania. Ahí fue cuando Suecia, que antes no había querido y nunca vio la necesidad y siempre prefirió mantenerse al margen de la OTAN, dijo, pensándolo bien, sí quiero pertenecer a la OTAN. Y eso fue lo que hizo. Hay que decir que para que pudiera pertenecer a la OTAN necesitaba la aprobación de todos los miembros, una unanimidad, y los únicos que no quisieron fueron Turquía y fueron Hungría. Esto fue sobre todo, principalmente, por las críticas que Suecia había hecho a los sistemas políticos y a los presidentes de Turquía y de Hungría. Básicamente, en principio. Así es que le llegó la hora de la verdad a Suecia. Y por supuesto que ambos países, tanto Turquía como Hungría, tomaron esta oportunidad pues para negociar. Si de mí depende que tú, Suecia, país rico, pertenezcas a la OTAN que tanto quieres, pues vamos a negociar. Porque si no negociamos, si no me das algunas cosas, simplemente no perteneces a la OTAN. Así es que tú dirás si negocias conmigo o no, después de que me venías criticando, ¿verdad? Y bueno,
Eso fue lo que tuvo que haber hecho, eso fue lo que tuvo que hacer Suecia, negociar. Y entonces, ya finalmente, ambos países permitieron a la Suecia pertenecer a la OTAN después de que este país acordara el alquilarle a Hungría 23 aviones combate más que los tenía o que estaba renegando hacer, y ya con esta negociación ya lo tuvo que hacer. Hay que decir que lo mismo también Recep Tayyip Erdogan de Turquía, también después de que aceptó que Suecia perteneciera a la OTAN, le consiguió que Estados Unidos también le diera aviones de combate F-16 a Turquía. Así es que ahí está. Pero lo importante es que por fin ya Suecia por fin obtuvo lo que tanto quería para sentirse seguro, pertenecer a la OTAN. Bueno, hay que decir que el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Shatayeh, el primer ministro le entregó su renuncia a el presidente Mahmoud Abbas, y diciendo, esta renuncia, el primer ministro lo hizo diciendo que tomó la decisión después de que hubo ciertos desarrollos en relación con la agresión en contra de Gaza y la escalada de violencia en la propia Ribera Occidental o Cisjordania, que es lo mismo. Hay que recordar que la autoridad palestina es la que gobierna a Cisjordania, la Cisjordania o la Ribera del oeste, perdóname, la Ribera Occidental, pues, estos son la autoridad palestina. Gaza la gobierna Hamas, ¿ok? Y bien, hay que decir que Mahmoud Abbas, el presidente del gobierno palestino, ha estado recibiendo presión internacional para renovar y reforzar el gobierno de la autoridad palestina, la cual Estados Unidos ha estado presionando y queriendo que acepte y que esté lista para asumir el gobierno de Gaza. ¿Sí? Recuerde, Israel está combatiendo a Hamas en Gaza. Eso es lo que está haciendo Israel. Israel, todo lo que está haciendo en Hamas, todo lo que está haciendo, es decir, toda esa destrucción, todas las bombas, todo, los muertos, etcétera, es para deshacerse de Hamas. Y una vez que se deshaga de Hamas, la pregunta es, ¿qué va a pasar con quién va a gobernar esta zona? ¿Quién va a ser o sea, estamos combatiendo al gobierno de Gaza y lo vamos a eliminar. Ok, una vez que combatamos y eliminamos al gobierno de Gaza, ¿quién va a gobernar aquí? Estados Unidos quiere que sea la autoridad palestina. Israel aparentemente no quiere eso, pero Estados Unidos cree que lo puede hacer. Y bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, y es lo que está haciendo la autoridad palestina, está reconformando el gobierno, aparentemente preparándose para esto. Y Estados Unidos cree que puede convencer a Israel. Por cierto, que entre los medios de comunicación de Estados Unidos se está diciendo que fuentes al interior del gobierno de Estados Unidos están diciendo que tan pronto como esta misma semana se van a informar avances muy importantes o desarrollos muy importantes o anuncios muy importantes respecto a la liberación de rehenes en Gaza. Eso es lo que se está insistiendo mucho en medios de Estados Unidos, de acuerdo a fuentes dentro del gobierno de Estados Unidos, que tiene que ser dentro del Departamento de Defensa o de la propia Casa Blanca. Así es que, pues listos, a lo mejor esta semana estamos nosotros informando algo por el estilo. Hay que decir que un aliado de Alexei Navalny reveló y aseguró que existían planes para hacer un intercambio de este opositor ruso, de Navalny, por prisioneros rusos
en Alemania y que estas negociaciones ya estaban en su etapa final, justo cuando murió Navalny el 16 de febrero. Esta persona, este aliado de Navalny, que es María María Prechik, dijo que es de su creencia personal que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mandó matar a Navalny precisamente para sabotear este acuerdo en el cual Navalny y 2 ciudadanos estadounidenses serían intercambiados por un ex oficial de inteligencia ruso. Eso es lo que dijo esta persona. Pues ahí lo tiene usted. Por cierto que, según se está reportando, Israel mató a 2 miembros de Hezbollah en Baalbek, que es una ciudad en el este del Líbano, como respuesta a la caída abajo, el bombardeo de un dron israelí este lunes. La Fuerza Aérea de Israel también atacó infraestructura utilizada por este grupo militante que es respaldado por Irán, que es Hezbollah. Hay que decir que este ataque por parte de Israel, en el que murió esta persona en Baalbek, se trata de la incursión israelí más profunda dentro del territorio libanés desde que comenzó este conflicto con Hamas el 7 de octubre. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando de información empresarial y de finanzas, hay que decir que en esta nota que nosotros le informamos aquí, el supervisor antimonopólico de los Estados Unidos, la autoridad, pues el gobierno de los Estados Unidos, entabló una demanda para bloquear la propuesta de fusión por $25 mil millones de la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, que es Kroger, para su rival más pequeño, que es Albertsons. De todos modos, Albertsons es una gigante, pero Kroger es una hipergigante. Walmart es la cadena comercial más grande de los Estados Unidos. Kroger es la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, ¿ok? Esa es la diferencia. Albertsons es mucho más chica que Kroger, pero ya Kroger es la número 1. Y Kroger quería comprar a Albertsons por $25 mil millones, para que se dé usted una idea de lo grande que es Albertsons. Son $25 mil millones. Bueno, pues la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, que esta Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, la del presidente Joe Biden, ha estado de manera muy agresiva durante esta presidencia bloqueando este tipo de acuerdos gigantes que se han anunciado, y en esta ocasión, con respecto a esta fusión de estas 2 cadenas de supermercados, dijo que esta llevaría a mayores precios en los estantes de los supermercados y eliminaría una gran cantidad de puestos de trabajo y afectaría a los empleos. Kroger insiste en que la decisión de la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, en realidad a quien afecta es al consumidor. Albertsons, por su parte, dijo que esta decisión de la Federal Trade Commission reforzará a otros gigantes como Walmart. A ver. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Primero que nada, decir que esta decisión de la Federal Trade Commission era previsible. Era previsible.
Era previsible por los medios de comunicación, era previsible por los analistas, por los observadores, y tenía que haber sido previsible por Kroger y por Albertsons. Eso es para empezar, ¿sí? ¿Para qué típicamente dos empresas se quieren fusionar? Bueno, pues porque fusionadas, juntas, fusionadas, casadas, dos en una, pues son más eficientes que compitiendo. ¿Qué significa en estos casos ser más eficientes? Bueno, pues que podemos hacer más con menos. ¿Qué significa con menos? Pues con menos empleados, pues, por eso se van a fusionar, ¿sí? Y podemos tener más capacidad de compra y podemos, por tanto, negociar mejores precios. ¿Por qué Walmart, que es la más grande y que citan en esta nota, en esta decisión, Albertson citó a Walmart, ¿por qué Walmart efectivamente puede vender más barato? Bueno, pues porque es mucho más grande. Y como es más grande y más gigante, puede negociar mejores precios a sus proveedores, los cuales pasa a los clientes. A los clientes, ¿sí? Bueno, pues algo parecido estarían buscando Kroger y Albertsons, ¿sí? Por eso están con menos costos. Vamos a ser más grandes, vamos a tener más capacidad de compra y con menos costos porque vamos a despedir empleados. O no vamos a necesitar tanta gente, pues. Así es que, o sea, lo que está diciendo la Federal Trade Commission tiene sentido, es cierto, en el sentido de que va a afectar empleos, pues sí, por eso se fusionan las empresas, En lugar de tener 2 departamentos de contabilidad, nada más vamos a tener uno, con la misma cantidad de gente, o un poquito más. En lugar de tener 2 departamentos de contabilidad completos, con 100 personas cada uno, podemos tener uno solo, que en lugar de 200 personas pueda ser de 140, digamos, ¿no? Entonces podemos hacer más con menos. Entonces, aparte, así es. ¿Que van a tener más capacidad de compra y poder negociar mejores precios? Sí. Cierto. ¿Que esos precios después se los podemos transmitir a los clientes? Sí, sí podemos. Sí, sí podemos. ¿Lo vamos a hacer? Eso sí, quién sabe. Eso sí que quién sabe. Porque Kroger en este momento no necesita meterse a competirle en precios a Walmart para estar presentando buenos números y para estar muy bien, como está. No necesita. Tiene su propio nicho, tiene su propio mercado, que no es el de Walmart. Walmart tiene su mercado, Kroger tiene el suyo. Y quizás eso es lo que está considerando la Federal Trade Commission. ¿Verdad? Podrás ahorrarte en costos, pero eso no significa que necesariamente los vas a transmitir a los clientes. Y probablemente así sea. Probablemente. Walmart está en un nicho o es el rey de los precios bajos. Y ese es su negocio, los precios bajos. Y Walmart al que aprieta es al proveedor. Y si usted quiere también al empleado, pero al proveedor lo aprieta. Yo te voy a comprar mucho volumen, pero a mí me lo das baratito. Y efectivamente Walmart tiene precios muy bajos. Kroger no los tiene tan bajos, Albertsons menos. Y de nuevo, el buscar ser mucho más grandes sí les ahorra costos, pero no necesariamente estos costos los van a necesariamente transmitir a los consumidores porque ellos ya tienen su nicho. Simplemente Kroger lo que quiere es ser, estoy especulando, y estoy especulando lo que la Federal Trade Commission seguramente está pensando. Kroger lo único que quiere es ser más grande para vender más y tener más eficiencia y hacer más con menos empleados y aumentar su rentabilidad, manteniendo los precios.
porque va a ahorrarse costos. Y eso seguramente es lo que está diciendo la Federal Trade Commission. Toda la Federal Trade Commission, muy en su papel, protegiendo al consumidor, dice, no, pues entonces no se fusionan. Pues ¿para qué se van a fusionar? No se fusionen. Además están muy bien así. Albertsons está bien así en su nicho en el que está bien. Kroger también en su nicho. O sea, no es que una de las dos va a desaparecer. No, no es eso. Y entonces, bueno, pues vaya, ahí lo tiene usted. Si el papel de la autoridad antimonopólica es proteger empleos, pues me parece que en esta ocasión está en lo correcto. Si ese es el papel, yo no estoy diciendo que esté, que sea, vaya, no estoy calificando el trabajo de la autoridad federal, pero si ese es el papel, el de proteger empleos, pues entonces está en lo correcto porque lo que está haciendo está protegiendo empleos. Porque efectivamente una fusión entre ambas iba a afectar a empleos de manera muy importante. Eso que ni qué, definitivo. Bueno, cambiando de empresa, y fíjese, esto es bastante notable, Microsoft anunció que permitirá a la empresa Mistral, se llama Mistral, así como Nati Mistral, él permitirá el hacer disponible su modelo de inteligencia artificial Azure, que es, a ver, de nuevo, Azure es la división de computación en la nube de Microsoft y que es una división de un alto rendimiento que le entrega altos márgenes a Microsoft. La nota es que Microsoft permitirá a Mistral el uso de Azure en lo que llamó una sociedad estratégica en la que Microsoft asumirá la propiedad de un porcentaje no especificado de esta empresa Mistral. Es todo lo que se informó. Hay que decir que Microsoft invirtió 13 mil millones de dólares en la firma detrás de ChatGPT, que es OpenAI. Ese acuerdo está siendo escudriñado por los reguladores antimonopólicos tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña. Pero lo notable de esta nota es que esta empresa Mistral no solamente no es estadounidense, es francesa, pero solamente tiene 10 meses de vida la empresa. Es una startup de 10 meses, solamente tiene 10 meses. ¿Sí? Y OpenAI en su momento también era una startup básicamente y fue en la que Microsoft invirtió de manera muy importante y de ahí fue donde salió ChatGPT. Pareciera que Microsoft quiere repetir algo similar con Mistral. Pero esta Mistral, francesa de Francia, solamente nació hace 10 meses, fue fundada hace 10 meses y ya Microsoft está haciendo, una de las gigantísimas tecnológicas de Estados Unidos, está haciendo ya negocios importantes con ella. Así es que, bueno, vamos a ver en qué termina este asunto. Bien, ayer le estaba yo hablando de esto, de esta corrida accionaria que se está dando a nivel mundial. Las acciones de las empresas en todo el mundo están rompiendo récords. Estoy hablando de las valuaciones de las empresas. El Standard & Poor's 500, que es el indicador de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, está cotizando en máximos históricos desde enero, ¿sí? Y todavía se impulsó mucho más
después de la semana pasada que Nvidia, esta empresa de microprocesadores, presentó sus números trimestrales francamente estelares, ¿sí? Y también la semana pasada, el mismo día que Nvidia presentó sus resultados, el Stock 600 de Europa también registró un récord. El Nikkei 225 de Japón también sobrepasó su anterior nivel máximo establecido en 1989, de tal manera que es una corrida o un rally accionario internacional. Y este boom, según los analistas, apuntan a que es una combinación entre las expectativas de que la inteligencia artificial transformará a la economía global y el hecho de que los bancos centrales muy pronto, los bancos centrales del mundo, comenzarán a recortar las tasas de interés, sustentado en el hecho de que las tasas de inflación han estado cayendo de manera muy, muy importante. Así es que, pues ahí está. Ninguna de las dos expectativas es descabellada, ¿eh? O sea, tienen sustento. Las dos expectativas tienen sustento. Hay que decir que los negocios en todo el mundo están utilizando cada vez más y de manera muy acelerada, están adoptando herramientas de inteligencia artificial, y el hecho de que la inflación está cayendo, eso ahí está, eso también es un hecho. Entonces, es fácil poder apostar, que es lo que están haciendo los inversionistas, están apostando a que la inteligencia artificial va a ser mucho más intensiva, mucho más expansionista, mucho más intensiva, y a que los bancos centrales van a bajar tasas de interés, lo que en teoría impulsará la actividad económica. Todo eso son supuestos pues con mucho sustento, digo francamente con mucho sustento. O sea, seguramente, con toda seguridad van a suceder. La gran pregunta es cuándo. Y no es descabellado apostar que todo empezará en el corto plazo. Sobre todo en el caso de la inteligencia artificial, eso ya se está dando. Y la inflación está cayendo. Y si la inflación sigue cayendo, que en esta última parte no está cayendo tanto, pero si sigue cayendo, eso generará que los bancos centrales bajen tasas de interés y que la economía empiece a reanimarse. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Ahora, obviamente, ¿qué puede salir mal? Bueno, en teoría, en el mediano plazo, nada. Porque, de nuevo, los bancos centrales van a tener sí o sí que empezar a bajar tasas de interés y la inteligencia artificial va a seguir aumentando su presencia. Lo que sí puede suceder es que haya algún tipo de sorpresa breve negativa. Es decir, que esta última parte de la inflación se tarde más en caer. En el caso de Estados Unidos, el último punto porcentual, la inflación está en 3%, el objetivo del Banco Central es de 2%. Ya se adelanta que ese último 1% del 3 al 2 se va a tardar. Bueno, acuérdese, las apuestas de los observadores, de los analistas, era que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, iba a empezar con su reducción de tasas de interés a partir de marzo. Ya ahora ya no se cree que va a ser en marzo, ahora se está pensando hasta mayo o junio. Y bueno, ok, ya el mercado eso ya lo digirió. Probablemente pudiera suceder que si se dan cuenta que tampoco va a ser en junio, que va a ser hasta septiembre, octubre, eso pudiera ser un ataque, vaya, una corrección normal en los precios de las acciones, por ejemplo. Pero bueno, si no es en octubre, a lo mejor va a ser en noviembre, pero va a suceder. Entonces, la verdad es que no se prevé que vaya a suceder ninguna, no se ve cómo es posible
que pueda suceder algún evento que pueda prevenir que este rally accionario no vaya a continuar. Digo, no vaya a continuar. Parece ser que está bastante bien fundamentado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este año, específicamente en febrero, sobre todo en febrero, pero desde que comenzó el año, y se los hemos estado informando aquí, este grupo miliciano, respaldado por Irán, los Houthis, decidieron atacar a los barcos que cruzan o que pretenden cruzar el Canal de Suez a través del Mar Rojo desde Yemen. ¿Sí? Esto ha hecho que muchas líneas navieras, muchos barcos prefieran no transitar por ahí. Esto es muy, muy importante porque el Canal de Suez, el Mar Rojo, dirige hacia el Canal de Suez hacia el Mediterráneo. El Canal de Suez conecta a los océanos de Asia con el Mediterráneo y el Atlántico. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que significa así, básicamente, es que los barcos que envían productos de China a Europa pasan por el Canal de Suez hacia el Mediterráneo. Si no pasan por el Canal de Suez, tienen que rodear absolutamente toda África y esto aumenta los costos. Y con estos ataques de los Houthis, muchas empresas navieras han estado decidiendo mejor hacer eso, darle la vuelta a África. Esto aumenta los precios de transporte de una manera considerable y las líneas navieras han estado reportando esto. Eso es en el Canal de Suez. Antes de eso, aquí de nuestro lado y con nuestro propio canal, que es el Canal de Panamá, venía sufriendo una sequía muy brutal que nosotros también aquí se lo estuvimos informando y tuvimos entrevistas al respecto. Y estábamos hablando acerca de las afectaciones y algunos aumentos de costos en transporte que esto estuviera generando. No parece que la situación esté como estuvo con la pandemia, no pareciera, pero sí se reportan aumentos de costos y problemas en la logística. Hablando de logística, tenemos un experto en esto, en logística, que es Víctor Peter Konen. Él es el director comercial de Moín. Moín es el puerto de contenedores de Atlántico de Costa Rica. ¿Sí? Y yo te agradezco muchísimo, Víctor, que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, don Alberto. Para mí un placer enorme. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes. Y acá estoy para contestar cualquier que sea la duda, don Alberto. Gracias. ¿Tú has notado, puedes reportar o cuál es el estado de la tránsito y del flujo de barcos de carga con ambas situaciones? Lo que está pasando en el Canal de Panamá y en el Canal de Suez. Sí, señor. Empezó. Tú ya hiciste dos comentarios muy, muy importantes, ¿no? Voy a hablar primero del tema del Canal de Suez, Mar Rojo. Nosotros, afortunadamente, por la localización y por la idiosincrasia de cómo nosotros, como Costa Rica, hacemos negocios, tenemos una exposición, pero no es una exposición como tienen otros países que dependen mucho más de este tránsito entre Asia y Europa, por ejemplo, ¿vale?
Apenas poniendo alguns números para que todos os oyentes sepan, ¿no? Aproximadamente 30% del tráfico internacional de contenedores pasa por Suez. Estamos hablando de un flujo de 165 millones de contenedores. De estos 165 millones, 30% pasan por ahí. Aproximadamente 10 a 15% de los barcos de breakbulk que cargan a petróleo también pasan por ese canal. Pero esse trânsito, esses flujos, os principais flujos são hechos entre Ásia e Europa, principalmente para as companhias que produzem mercancias com produtos básicos ou com mercancias que têm que ser processadas em Europa e vice-versa. Então, o que passa? Para nós, o impacto no Canal Rojo é reduzido. Nós tenderemos pressões inflacionárias, mas que nada para os produtos que se produzem em Europa e nós consumimos acá em Costa Rica. Pero como mencionaba, por la idiosincrasia que nosotros tenemos en Costa Rica, la mayoría de las importaciones que traemos para consumir acá en nuestro país vienen más que nada de Asia, pero entrando por el Pacífico, por Caldera. Entonces, cuando miro específicamente mi punto de vista, que es Moín, que está en Caribe, nosotros no notamos cambios drásticos en los flujos de importación, mismo porque los servicios que nosotros tenemos en nuestra terminal son mayoritariamente exportaciones. Y las importaciones que vienen con algunas navieras que tocan puertos en Europa no se ven afectadas de forma directa por ese tema que estamos enfrentando, que Europa y Oriente Medio están enfrentando. O sí es válido explicar que los fletes que ahora empiezan a subir exactamente por este reto que se está enfrentando, no llegan ni cerca de los fletes que nosotros tuvimos en la época de COVID. Los fletes, para poner un ejemplo para ustedes, nosotros en febrero de 2003, los fletes de Asia hacia Europa estaban alrededor de $2,000, $2,200 para un contenedor de 40 pies. Y ahora, con inicios de la crisis esta de los Houthis, este flete se salta a un $3,800, $4,000 por cada caja, que por supuesto es mucho más alto, pero no llega ni cerca de los $9,000, $10,000, $14,000 que nosotros miramos durante la pandemia. ¿Y por qué esto? Durante la pandemia nosotros teníamos un tema genérico que era más allá solamente de las líneas navieras. Toda la cadena de suministro se vía afectada. Entonces ahí se notó efectivamente una falta de recursos en toda la cadena. Transportistas, almacenes, navieras, hasta mismo trabajadores, ¿no? Que tenían sus libertades totalmente cortadas, vamos a poner así, por las limitaciones que cada país imponía en este proceso. Acá es un tema mucho más focalizado, regional, pero que, por supuesto, si nosotros como país tenemos códigos arancelarios de productos que son producidos en Europa, que dependen de materia-prima que viene de Asia, seguramente vamos a tener un impacto inflacionario, pero con un efecto más reducido. Eso que yo puedo decir de Mar Rojo. Y cuando miramos la operación de Moín, no hay impactos de efecto inmediato, no se nota, por lo menos, porque nosotros inclusive tenemos una característica, somos una terminal de exportación. De todo lo que movemos, 85% son exportaciones, más que nada de piña y banano, exactamente, indo a Europa y también a la costa este de Estados Unidos. ¿Vale? Es interesante por lo que dices acá, a Costa Rica, en el puerto del Pacífico, los barcos llegan vacíos, se van llenos. Básicamente viene con la importación. Costa Rica Pacífico es exactamente al revés de lo que pasa en Moín. Moín nosotros tenemos aproximadamente 80-90% de exportaciones, 10-15% de importaciones, llenos. Costa Pacífico es exactamente al revés. 80-90% importaciones y 10-15% de exportaciones. Y las importaciones que nosotros recibimos en Caldera mayoritariamente vienen de Asia. Y ahí, como no cruzo canal, no tiene que pasar por Mar Rojo, no tenemos esa exposición que efectivamente otros países pueden venir a tener. Claro, a ver, yo te voy a pedir una disculpa grandísima, pero yo estoy confundido geográficamente. Ustedes, APM Terminals, ustedes están en Lima. Caribe, sí, señor. Exactamente, en Caribe. Ustedes están en Caribe. Entonces, sí, lo dije bien entonces al principio. Cuéntame, ¿sigue todavía el problema, el cuello de botella, la sequía en el Canal de Panamá? Sí, señor. El tema sigue abierto, pero acá hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Eventualmente, no sé si los oyentes saben, pero para cruzar el Canal de Panamá, las navieras tienen un sistema de citas.
Entonces, las citas efectivamente se ponen en base a la frecuencia con la cual estos barcos pasan, la cantidad de toneladas que esas navieras pasan por el canal. Entonces, resumiendo, echando corto este cuento, ¿no? Las navieras que tienen la mayor tránsito de contenedores no se ven afectadas más que nada por los tránsitos, por los retrasos que otras compañías están enfrentando en el momento de cruzar. Porque los mayores retrasos que nosotros estuvimos mirando fueron navieras que no tienen sus citas fijas o son navieras que vienen de forma esporádica y ahí tienen que aguardar, sí, por días largos, poder cruzar o hasta mismo pagar adicionales para poder tener preferencia para cruzar el canal de Panamá. O que sí está ocurriendo, algunas navieras, que estoy hablando específicamente desde nuestro punto de vista Costa Rica, algunas navieras que recolectan mercancías en Ecuador, por ejemplo, banano que sale de Ecuador, esas compañías por la limitación de calado del canal de Panamá, tienen que poner menos cajas llenas en Ecuador para que ese barco venga más liviano por el canal y ahí empezar a llenarlo eventualmente en otras recaladas, que sea en Cartagena, puede ser también acá en Costa Rica. De hecho, nosotros estamos, vamos a decir así, surfeando una ola de oportunidad, porque algunos exportadores de banana y piña eventualmente están sacando ventaja de la condición de esa limitación para poder llenar más sus barcos acá en Costa Rica, con esta mercancía que no se puede embarcar mucho del otro lado. Este es un punto en el canal de Panamá y creo que otra variable, si el señor me permite mencionar acá, son los temas climáticos, ¿no? Nosotros estamos enfrentando en los últimos 2 meses situaciones que normalmente, históricamente enfrentamos, pero por todos los cambios climáticos extremos que estamos mirando en el mundo, inclusive con el Niño y todo esto, estamos mirando temas muy fuertes de oleaje, de vientos, que efectivamente no dañan el comercio, pero influyen en todo, impactan en la productividad, impactan en la cantidad de movimientos que se puede hacer por hora y efectivamente impactando las operaciones de las líneas navieras. Esos son dos variables muy importantes. Este es otro punto importante y te lo voy a repreguntar en un momentito más. Antes de eso, nada más quiero que me corrobores algo. Claro, no vamos a comparar la situación actual con lo que pasó con el COVID, porque lo que pasó con el COVID fue una crisis total, o sea, fue una crisis absolutamente total. Pero pregunta, ¿estas situaciones sí han estado haciendo aumentar los precios de los fletes? Sí, señor, seguramente. Eso sí. Esto sí. Señor. Sí, señor. Porque sí, los fletes están incrementando exatamente por las presiones, estas principalmente de costo, ¿no? Porque, a ver, no caso de Suez, ¿por qué que los fletes suben? Porque las navieras tienen que dar una vuelta por bajo, por África, como tú mencionaste correctamente. Eso agrega aproximadamente 4.000 millas náuticas, en un trayecto que normalmente sería de 11.000 millas, y ahora tiene que tomar como un trayecto que suma 4.000, 5.000 millas, y entonces una corrida de Shanghai a Rotterdam, por ejemplo, eso tú agrega casi 10 días de tránsito y más de $1 millón en bunker, que es la gasolina, ¿no?, del barco, no el combustible. Y por supuesto ese costo las navieras van a trasladar de alguna forma a los consumidores que somos nosotros, ¿no? Claro. Sí, y nada más quería establecer que sí, no podemos compararnos con el COVID porque lo del COVID fue una crisis total, la crisis de logística del COVID. Ahora, tú me acabas de dar un tema bien interesante. Otra variable aquí que no habíamos contemplado, cuando menos cuando estaba investigando para esta nota, es el cambio climático y el oleaje que esto está produciendo en algunos puertos como el de ustedes, que hace que aumenten los días en los que no pueden trabajar porque los barcos no pueden llegar. Don Beto, no caso de nosotros, voy a hablar ahora exclusivamente en relación a Moín. Nosotros en Moín tenemos una condición más afortunada porque las condiciones climáticas, aunque sea una variable importante, no tuvimos interrupciones de las operaciones. ¿Vale? En los 5 años, este año completamos 5 años de operaciones, desde la creación de la llegada de APR en Costa Rica en 2019. Inclusive este año vamos a empezar con una serie de eventos, hitos, para celebrar los 5 años. Y de los 5 años te comento que cerramos apenas 2 días de estos 5 años por temas climáticos. Fueron situaciones extremas. Pero sí, te comento que en las últimas 2-3 semanas estuve haciendo monitoreo, inclusive enviando mensajes a los usuarios, que llegamos a tener oleaje de quase 2.6, 2.7 metros, que es muy fuerte para el Caribe, ¿vale?
Pero creo que los compañeros de Caldera, que es el puerto que está del otro lado, el lado del Pacífico, estos sí están más expuestos, porque el oleaje allá y por la propia ubicación del puerto, se queda más abierto, más expuesto a los elementos. ¿Sí? Pero corroborar contigo que este asunto de los aumentos de los oleajes y etcétera está afectando, y esta es la pregunta, está afectando a muchos otros puertos en muchas otras partes. O sea, ahora es un problema mucho más persistente que antes. Sí, señor, inclusive por la intensidad. No digo solamente la persistencia, pero por la intensidad. Basta mirar, no sé si ustedes se acuerdan, fines del año pasado hay materias públicas, oleaje se chocando ahí en Punta Arenas, invadiendo las carreteras, el gobierno está teniendo que hacer una barrera con piedras enormes, un muelle, prácticamente están construyendo un muelle más alto para evitar que el oleaje toque la carretera que pasa ahí delante del puerto. Entonces creo que los compañeros del lado del Pacífico tienen un reto aún más importante porque por allá se quedan aún más expuestos. Nosotros, por la propia construcción de la terminal, y como nosotros estamos más que nada dentro de un pequeño golfo, tenemos una cierta protección que ha hecho con que, por más que tengamos un oleaje, bueno, no llegó a un punto donde tuvimos que cerrar. Entonces, afortunadamente para los usuarios, importadores, exportadores, no tuvimos un evento crítico como este de suspender las operaciones. Claro, pero a nivel global, esto también afecta en los precios de los fletes. Sí, señor. Caso pase que una terminal tenga que cerrar, por supuesto, porque el barco va a tener que quedarse ahí aguardando y, por supuesto, eso conlleva precios, ¿no? Porque la máquina, bueno, un barco está quemando combustible, los productos no llegan a las estanterías dentro de los pedidos que deberían llegar, hay mercadería perecedera que puede dañarse, entonces eso todo entra en la ecuación y puede causar, sí, prejuicios más que nada para los importadores y exportadores que de alguna forma van a trasladar eso de nuevo a nosotros, ¿no? Consumidores finales. Claro. Te voy a pedir una disculpa, pero voy a cambiar un poquito de tema y quiero hacer te quiero hacer una pregunta general en cuanto en cuanto a seguridad, porque este es un tema no nada más de Costa Rica, es un tema de toda América Latina, en cuanto a la seguridad y el contrabando que se reporta en otros países de Europa, etcétera, que llegan en barcos que salen de América Latina, con contrabando, drogas y etcétera. Para que el público entienda, para que entienda yo, lo que va dentro del barco, es decir, el contrabando, ¿de quién es responsabilidad cuando va un contrabando dentro del barco? ¿Es una responsabilidad de las autoridades, de la terminal, del puerto? ¿De quién? Bueno, don Alberto, es muy sensible, pero ¿por qué? Porque eso es la responsabilidad de toda la cadena. De toda la cadena. Digo, toda la cadena tiene una responsabilidad de mantener cada proceso, cada eslabón de la cadena, obviamente tiene que tener sus procesos de seguridad para garantizar que aquel eslabón está aséptico. Entonces, es una consulta muy abierta, porque obviamente en el momento que se encuentra un contrabando, una contaminación, se hace una investigación, eso está a cargo de las autoridades y obviamente se define dónde ocurrió este evento, ¿no? Entonces, no estoy hablando solamente de Moín, no estoy hablando solamente de Costa Rica, hablando de manera genérica. Sí, eso puede ocurrir desde la fabricación, el tránsito, puede ocurrir en las terminales, puede ocurrir dentro de los barcos. ¿Quién es la última línea de defensa? ¿Quién es? ¿Dónde está? Bueno, la última... A ver, es difícil también comentar esto porque ¿qué pasa? Yo diría que sería exactamente el punto de salida, ¿no? De las mercancías o de llegada. Pero a ver, nosotros ya tenemos y conocemos históricos de contaminaciones mientras el barco está navegando. Es decir, el barco sale del puerto y lanchas rápidas se acercan y básicamente tiran la droga hacia el barco. Entonces, en realidad, por eso que yo te comento que esto acá es toda la cadena. No se puede definir que hay un punto final. No, eso sigue. Eso. O sea, la historia no acaba cuando el barco zarpa del puerto. De forma ninguna. Interesante. Bueno, era nada más para... Porque este es un tema muy perenne, muy constante en toda América Latina y me parecía prudente la pregunta. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Víctor Peter Konen, director comercial de APTM Terminals o Moín de Costa Rica. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. Don Alberto, un placer para mí, por supuesto a disposición para cualquier otra consulta que tú tengas y acá a disposición para aclarar cualquier duda en relación al comercio internacional y terminales acá en Costa Rica. Muy amable, muchísimas gracias. También.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. Para combatir esas goteras molestas, tenemos la solución con los tapagoteras de Sur, un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar, con el sellador 522 de Sur. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, siendo lunes, vamos a terminar esta última parte del programa con el comentario de bienes raíces del experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, Alberto, este lunes de mercado inmobiliario y de bienes raíces, les quiero comentar que vamos a terminar de analizar la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica del 2023, que como tú recordarás, comenzamos el lunes pasado y por cuestión de tiempo no terminamos. Esta radiografía de la tenencia de vivienda que realiza el CENFI, que es el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, dirigido por nuestro buen amigo y un gran profesional en el mercado inmobiliario, don Melisandro Quirós, hace este estudio cada año para saber cómo nos encontramos en Costa Rica con respecto a la tenencia de casas y de vivienda en general de los costarricenses. Y les quiero decir que de acuerdo al CENFI, y como nada más como parte introductoria, porque lo dije el lunes pasado, en Costa Rica hay 1.778.254 viviendas. Es decir, los costarricenses viven en 1.778.000 casas o viviendas. Esto es un incremento de un 3.2% con respecto al 2022. Recuerden que estamos analizando los datos al cierre del 2023. Y es que, de acuerdo al CENFI, hay 55.652 viviendas más en Costa Rica solamente en el 2023. Bueno, ¿y quiénes son los que ocupan y los dueños de esas casas o de esas viviendas? Y recuerden que al decir vivienda, estamos hablando de casas independientes, de casas en condominio, de casas de 1 o 2 pisos o 3 pisos, puede ser un apartamento en torre, puede ser gente, familias que vivan en una finca, es decir, en cualquier lugar, en cualquier bien raíz que viva una familia costarricense o una persona, está considerado como vivienda. Bueno, ¿y quiénes son los dueños de estas viviendas? Pues les digo que las personas que son casados, de acuerdo al CENFI, ocupan el 37.1% de estas viviendas. Las personas que viven en unión libre o juntados es el 16.6%, los divorciados el 9.1%, los separadas el 10.4%, viudos el 9.3% y los solteros, un dato interesante, el 17.5% son los que ocupan estas viviendas en el país. Pero vámonos a datos también más a fondo. Mira qué interesante, Alberto, la
personas que tienen su vivienda totalmente pagada, que no deben un solo peso por esas casas, son el 62.4% de las familias que ocupan esas viviendas. Un buen porcentaje para el país, 62.4%. Las personas que la están pagando, ya sea mediante un financiamiento, un crédito hipotecario de cualquier tipo de institución financiera o privada o pública, estas personas son el 9.5%, las personas que están pagando su casa actualmente. Y un dato muy interesante, quien vive en viviendas alquiladas es el 22.9% de los costarricenses. Un dato también interesante, ya que el 22, casi 23% alquilan casa. Bueno, y todo esto, ¿a qué nos lleva, Alberto? Que estas cifras nos dicen que las regiones donde más se concentra viviendas con financiamiento habitacional es en la región central, porque este estudio del CENFI está también dado por provincia, por cantones, hasta por distritos. Y en la región del Caribe, solo el 5.9% del total de las casas es que tienen financiamiento de vivienda. Con estos datos me despido, Alberto. Espero les sirva, les guste a nuestros radioescuchas. Y bueno, estaremos atentos a esperar al cierre de este año 2024 las nuevas estadísticas del CENFI para poder saber cómo se sigue comportando el mercado de la vivienda en Costa Rica. Les envío a ti y a todo el auditorio un saludo y les deseo que sigan pasando una feliz semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio Díaz, muchísimas gracias y feliz semana también para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Siempre habrá 2 para que se enamoren, 3 para que se antojen y hasta 4 para disfrutarla. Porque el amor y la amistad se comparten más con Ready Pizza. Compartí y disfruta tu pizza desde 3,500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar. Pedilas al WhatsApp 7060-6500 y retíralas en el restaurante más cercano. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero, para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. MIPYMES valoraría reducir inversiones, expansión y empleos si tipo de cambio continúa a la baja. El MEP proveerá pruebas comprensivas a docentes durante el curso lectivo 2024. Salud confirma primer caso de gusano barrenador en una persona en el país. Y en el mundo, el Papa Francisco cancela su agenda debido a un ligero estado gripal. La economía. Las micro y pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, valorarían reducir sus inversiones, expansión y empleos si el tipo de cambio del dólar continúa a la baja, según un creciente estudio del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, el CEILEM. De las empresas perjudicadas, un 76% presentó reducción en la rentabilidad de la empresa,
un 61% registró una disminución de ingresos, el 42% posee problemas de flujo de caja, un 42% necesitó ajustar los precios de sus productos y servicios, mientras que un 23% ya tuvo que despedir personal. El 39% de estos negocios prevé que los costos de producción estarán peor en comparación con años anteriores y el 31% ve desalentadora la decisión de contratar personal. Cabe destacar que en el país más del 97% del parque empresarial de los sectores de industria, comercio y servicios son micro, pequeñas y medianas empresas. Educación. El Ministerio de Educación Pública informó que para este 2024 suministrará las pruebas comprensivas, las cuales deben ser aplicadas en las aulas por cada docente. Según detalló la directora de Desarrollo Curricular del MEP, las pruebas se aplicarán del 4 al 8 de marzo y buscarán generar información importante sobre el proceso educativo de cada estudiante. Las pruebas estarán a disposición de los centros educativos a través de la plataforma digital llamada Plataforma de Apoyo Institucional, el PAI, a la que tienen acceso los directores de los centros educativos. A los estudiantes de primaria se les realizarán pruebas de matemática, estudios sociales, español, ciencias, educación cívica e inglés, mientras que a los de secundaria se les aplicará de matemática, estudios sociales, español, ciencias, biología, física, química, inglés y francés. Salud. El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal, el SENASA, reportaron este lunes el primer caso registrado en el país de gusano barrenador en una persona. Se trata de un hombre de la zona de Altamira, en Golfito, quien acudió al hospital de Ciudad Neily por una molestia tras sufrir una caída. Según las autoridades, al hombre se le tomaron muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio Lanacebe, donde se confirmó la presencia de la larva gusano barrenador. Ante esto, autoridades del área rectora del Golfito dieron seguimiento para determinar si existen más casos al respecto. De momento, el paciente confirmado se encuentra hospitalizado en el hospital de Golfito. Tanto el Ministerio de Salud y SENASA trabajan en un protocolo de actuación para atender estos casos y así empezar un barrido en la zona. The long-time Cuban leader Fidel Castro has died. Le mystère reste entier plus de 48 heures après sa disparition. Internacionales. El Papa Francisco canceló su agenda de este lunes debido a lo que llamaron un ligero estado gripal, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado. El Papa de 87 años también canceló sus citas el sábado anterior debido a sus condiciones de salud. Eso sí, el domingo celebró la oración del Ángelus asomado a la ventana del Palacio Pontificio. El Papa se desplaza en silla de ruedas y se ha visto afectado por varios problemas de salud en los últimos años, entre ellos en las rodillas, la cadera y también el colon. Está usted informado a las 18 horas en punto. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está empezando Masters del Fútbol. Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.